Buenas tardes. En el día de hoy vamos a exponer en qué consiste la conexión a la red de potencia infinita. Mi nombre es Sebastián Tapias. Harry Martínez. Camilo Melgarejo. La conexión de generadores en paralelo tiene múltiples beneficios en la generación de energía eléctrica, como una mayor eficiencia y un mayor grado de control en los parámetros de salida de potencia, como factor de potencia, la tensión y la frecuencia. Hoy en día rara vez se conectan dos generadores aislados en paralelo. Lo más común a nivel industrial es, mediante un contador bidireccional, inyectar potencia a la red y que este elemento calcule la diferencia entre la potencia consumida y suministrada en un determinado sistema. Para hacer esto, se debe contar con un elemento activo de corriente alterna trifásica que pueda inyectar corriente a la red. Normalmente, una máquina síncrona conectada a una turbina de vapor, la cual convierte la energía cinética en energía eléctrica y posteriormente la inyecta a la red. Para lograr la capacidad eléctrica requerida, es necesario conectar máquinas síncronas en paralelo a la red nacional o bus infinito. El bus infinito o potencia infinita, también conocido como red nacional, es un sistema tan demasiado grande, hiperconectado a un sistema de generadores de gran potencia y a la vez a unos transformadores que aumenta la potencia todo esto con el fin de que la potencia generada llegue a unos sistemas en los cuales puedan consumir inductiva, capacitiva o resistiva. La naturaleza en general, la naturaleza de la carga no se conoce, pero la red permite que cada persona o cada residencia pueda tener el servicio o la opción de recibir energía eléctrica. La potencia reactiva en un sistema de generadores en paralelo solo se presenta cuando en la carga se cuentan con elementos reactivos como condensadores o bobinas, en este caso inductivas. La potencia reactiva suministrada por un generador síncrono conectado en paralelo será directamente proporcional al voltaje interno generado en cada generador síncrono, será proporcional a su corriente de excitación. Debido a la capacidad de las máquinas síncronas de controlar su potencia reactiva, posible controlar el factor de potencia de salida de cada generador. Características de las máquinas síncronas en paralelo. En un sistema de dos generadores síncronos aislados conectados en paralelo, la frecuencia del sistema se verá afectada por la frecuencia de vacío de cualquiera de los dos generadores, por lo que cualquier cambio en uno de los generadores afectará significativamente al sistema. Además, la tensión de salida del sistema se verá afectada por la corriente de excitación en cada generador. La potencia total suministrada a la carga será solo la que ésta requiera, ya que una tensión constante lo que determinará cuánta potencia se requiere será la resistencia equivalente de toda la carga. Esta potencia total requerida por la carga será la suma de todas las potencias desarrolladas en los generadores conectados, suministrada potencia del sistema. La potencia activa desarrollada por una máquina síncrona conectada en paralelo será directamente proporcional a la frecuencia de vacío, por lo que para aumentar la potencia de un generador en paralelo sin afectar la frecuencia de salida, será necesario disminuir la velocidad de una máquina síncrona a la vez que se aumenta en la otra máquina síncrona. La red de potencia infinita tiene la capacidad para imponer una frecuencia y un voltaje fijo a todos los elementos conectados a ella, por lo que al conectar un conjunto de generadores, es posible conectar la potencia activa y reactiva suministrada sin afectar la tensión y frecuencia del sistema, por lo que operar un sistema de generadores conectado a la red presenta mayores ventajas que conectar un sistema de generadores aislados. A continuación, se explicarán los métodos para conseguir las condiciones requeridas para la conexión al bus infinito. Para conseguir la frecuencia de la red se debe regular la velocidad de la máquina motriz, acoplada al generador síncrono. Para conseguir la primera condición se debe regular la velocidad y corriente de excitación de las máquinas hasta conseguir la tensión deseada. Al aumentar la corriente de excitación, la velocidad del generador bajará, por lo que se debe mantener la velocidad del generador constante. Para comprobar la secuencia de fases, hay varios métodos que consisten en conectar elementos pasivos y ver cómo reaccionan entre sí
El segundo método es llamado el método de las lámparas claras, el cual consiste en un circuito de 6 lámparas conectadas en delta, 2 en cada fase, como se muestra en pantalla. En esta conexión, el instante de sincronismo solo se dará cuando se tenga una correcta secuencia de fases, y será en el instante en que todas las lámparas estén energizadas a su máximo brillo. El tercer método es llamado el de lámparas oscuras y consiste en un circuito en el cual se conectan 6 lámparas, 2 en cada fase, de forma que la primera y la última fase queden invertidas. El instante de sincronismo solo se dará cuando todas las lámparas estén apagadas. El último método es el más usado. Se le denomina conexión de lámparas giratorias y consiste en conectar 2 lámparas de cada fase sin cambiar el orden de estas y distribuir físicamente las lámparas de modo que formen un círculo. En este método es posible saber si la frecuencia del generador está por encima o por debajo de la frecuencia de la red. La secuencia de fases se puede comprobar por el sentido de giro de las lámparas y el instante de sincronismo se dará cuando las lámparas correspondientes a la primera y última fase se enciendan y las lámparas restantes se apaguen. Para desarrollar la práctica de conexión de un generador a la red de potencia infinita, se debe conectar los siguientes elementos. Primero, sincronoscopio, dispositivo diseñado para ejecutar la conexión de un generador en paralelo con un sistema de potencia. El dispositivo cuenta con bornes para la conexión de los instrumentos de medida necesarios para la conexión. Usa una conexión de lámparas que permite conocer la correcta secuencia de fase en instante y sincronismo. Segundo, frecuencímetro, instrumento de medición que permite registrar la velocidad de la onda de corriente. Tercero, voltímetro, instrumento de medición que permite registrar la tensión. Cuarto, amperímetro DC, para medir la corriente excitatriz del generador. Amperímetro de AC, para medir la corriente desarrollada por el generador. Para realizar la conexión de un generador a la red de potencia infinita, se debe iniciar energizando la máquina síncrona aislada y regulando el voltaje y la frecuencia de salida del generador hasta igualarlos a la red. Posteriormente, conectar la máquina del sincronoscopio a la red, verificando una correcta secuencia de fase mediante las lámparas ubicadas en el sincronoscopio, según el tipo de conexión que esté presente. En estas condiciones se debe conectar una vez se indique el instante de sincronismo en las lámparas. A continuación, se mostrará el procedimiento a seguir para conectar un generador a la red. Para realizar la práctica usaremos los siguientes elementos. Primero, 2 cuchillas monofásicas. Uno nos servirá para energizar la máquina Chun, que en este caso será nuestra máquina motriz, que nos dará el par mecánico necesario para generar energía eléctrica. La otra se usará para conectarla a la excitatriz de nuestra máquina síncrona. 2 cuchillas trifásicas. Una se usará para conectar la salida del generador al sincronoscopio y otra se usará para conectar el sincronoscopio a la red. Usaremos cables de conexión. Usaremos también un fototacómetro que nos va a permitir medir las revoluciones en el eje de la máquina síncrona y así asegurarnos de llegar a un valor nominal. Un frecuencímetro, el cual nos permite medir la frecuencia de vacíos del generador síncrono y de la red. Una pinza perimétrica, la que nos va a permitir medir la corriente generada en la armadura de la máquina síncrona por fase. 2 multímetros. Uno lo usaremos para medir el voltaje de salida de nuestra máquina síncrona y otro lo usaremos para medir la corriente de excitación de la máquina síncrona. Por último, usaremos el sincronoscopio de Lorenzo DR1030, el cual cuenta con bornes de conexión para la máquina síncrona y para la red. Cuenta con 2 bornes para conectar voltímetro y frecuencímetro. Cuenta con la conexión de lámparas giratorias, la cual nos permitirá saber una correcta secuencia de fases y encontrar el instante de sincronismo. Y por último, un interruptor que nos va a permitir efectuar la conexión en el momento de sincronismo. En el laboratorio de máquinas 2 de las unidades tecnológicas de Santander contamos con un banco de Lorenzo DL1017, el cual cuenta con protecciones termomagnéticas, con bornes que conectan a la red nacional, con una fuente regulable de corriente continua y también cuenta con un selector de resistencia variable. ¿Sí? ¿Para qué es eso? El cual nos sirve
para garantizar el arranque de nuestra máquina motriz. Nuestra máquina motriz es una máquina de corriente continua tipo Chun, el cual cuenta con los siguientes datos de placa: de 220 voltios a 6,5 amperios y la potencia es de 1.1 kilowatts. Para realizar la práctica, primero procederemos a energizar nuestra máquina Chun. Para eso usaremos el siguiente esquema. Primero, iniciamos conectando la alimentación del banco de cargas a la cuchilla monofásica. De la cuchilla iremos a la resistencia variable del banco. Aquí realizaremos un puente al potenciómetro del banco. Por el otro horno de selector de cargas energizaremos excitación del motor. Y por la salida del potenciómetro energizaremos bobina de campo. Puentearemos el retorno para completar el circuito y regresaremos a la cuchilla monofásica. Posteriormente energizaremos nuestra máquina síncrona, la cual nos servirá para generar potencia e inyectarla a la red. Iniciamos energizando desde el banco de cargas a la cuchilla. De aquí pasamos a conectar el multímetro encargado de medir la corriente de excitación del generador. Del multímetro conectaremos la excitatriz y de la excitatriz regresaremos a cuchilla y cerraremos circuito. Ahora conectaremos las salidas del generador. En este caso, conectaremos el generador en delta para garantizar que los voltajes de fase y de línea sean iguales. Por lo que haremos la siguiente conexión. Conectaremos W2 con U1, U2 con B1 y B2 con W1. Ahora conectaremos entre dos fases el multímetro encargado de medir la tensión desarrollada en el generador. Ahora procederemos a conectar el sincronoscopio. Para ello saldremos de las tres fases de la máquina síncrona a una cuchilla trifásica. Y la cuchilla a los bornes de conexión L1, L2 y L3 del sincronoscopio. Posteriormente conectaremos el multímetro con el fin de medir la tensión de la red y la desarrollada por el generador. Ahora conectaremos el frecuencímetro en paralelo con el multímetro. El último paso sería conectar de la salida del sincronoscopio a otra cuchilla trifásica.
y conectar esta cuchilla a los bornes de conexión de la red nacional. Estas cuchillas se usarán al momento de encontrar la correcta secuencia de fase para conectarse a la red, para poder aislarnos de la corriente generada en la red y en la máquina síncrona. Para seguir con la práctica, utilizaremos unas pinzas amperimétricas para medir la corriente desarrollada de la armadura por fase en el generador y así asegurarnos de que esté respectivamente balanceada. Como se puede ver en pantalla, se debe llegar a la velocidad nominal del generador con el fin de conseguir la frecuencia de 60 Hz, la cual es estándar en el sistema eléctrico colombiano. La tensión necesaria para efectuar la conexión estará alrededor de 220 voltios. Al momento de realizar la práctica, la tensión de la red estaba a 230 voltios. Como se puede ver en el frecuencímetro, los 60 Hz se darán a la velocidad de 3600 RPM en el generador síncrono. En el sincronoscopio podemos ver que no tenemos una correcta secuencia de fase, por lo que se debe abrir el circuito mediante la cuchilla y proceder a cambiar el orden de la fase. Una vez las lámparas indiquen la correcta secuencia de fase, podemos conectarnos en el instante en que las lámparas de la fase S estén desenergizadas. Una vez conectados a la red, no suministramos ni absorbemos potencia, por lo que medimos la corriente desarrollada en cada una de las fases e incrementamos la potencia suministrada por la máquina motriz, para ver cómo aumenta la corriente de salida del generador, es decir, la potencia suministrada a la red.
En estas condiciones volvemos a aislar el generador y podemos notar un aumento de la velocidad tanto en el frecuencímetro como en la velocidad del eje de la máquina síncrona.